Buenos días, un saludo a todos. Espero que vuestro ánimo esté ahí bien fuerte. Queda un domingo menos para podernos volver a ver. Agradecer también a los que con la tecnología estáis haciendo posible que parezca que la distancia entre nosotros es un poquito más corta. Y en estos días donde la palabra resistiré se ha convertido en abanderada del ánimo y el lema de esperanza es todo va a salir bien, yo me siento muy, muy afortunada de encontrar en la palabra de Dios muchísimas más palabras que me hacen valiente ante el estrés del contagio, la ansiedad de estar encerrada y la incertidumbre de la economía. Pero no solamente encuentro palabras en la Biblia, también encuentro la calidez de la mano del Señor acompañándome mientras paso esta pandemia. Realmente somos muy, muy bendecidos. Que el Señor siga guardándoos y bendiciéndoos. Compartiré con vosotros el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Buenos días, hola a todos. Espero que estéis todos bien. Y bueno, pues quiero compartir algo con vosotros. Pues en primer lugar, pues por estos tiempos raros en los que vivimos, en los que, bueno, a uno nos ha cambiado más la vida, a otros menos, pero a todos. Y en general, pues cada uno pues busca a veces entretenerse de la manera que más le gusta. Yo he visto en esta, bueno, estando en casa, bueno, más o menos casi como siempre, pero
con la imposibilidad de salir cuando quieres, claro. Entonces, pues he estado viendo algunas películas antiguas. Una de las películas que he visto es El tercer hombre. Es una película de tiempos de posguerra. Es una película nostálgica, rebosa nostalgia de la amistad, del amor, de la bondad, de la justicia. Y hay un episodio, hay una escena en la que están los dos amigos protagonistas en una noria y Harry le dice a Holly, dice, mira hacia abajo, dice, ¿ves esos puntitos negros? Más o menos dice eso. Dice, ¿sentirías compasión si alguno de ellos dejara de moverse? Pues esa escena me ha traído un poco a la mente, pues dentro de la situación en la que nos encontramos, pues los riesgos en los que podemos caer. Por un lado, corremos el riesgo de subirnos a la noria y mirar a los demás desde lejos, y esta situación en la que nos comunicamos por vídeo y de una forma tan rara, pues yo creo que puede los aplausos, pero sin conocernos, eso yo creo que a veces, pues no sé, nos da una situación un poco extraña. Y sí, nos acerca, pero nos acerca de una forma, no sé, rara. Corremos el peligro de perder la empatía con los demás y también tenemos otro riesgo, y es el riesgo de mirar, o sea, de mirar hacia arriba y pensar en Dios como que se ha olvidado de nosotros. Pues frente a eso, yo también, aparte de ver películas y eso, también estoy leyendo fundamentalmente en el libro Isaías, en el libro de Isaías, que es un libro extraordinario y un poco a veces difícil de leer. Y entonces el texto del que os quiero compartir está en el capítulo 53, porque en ese texto Isaías, un profeta de, bueno, pues de más de 700 años antes de Cristo, profetiza y explica algo que el Señor Jesús cumplió de una forma, vamos, literal, cuando murió en la cruz, y nos explica también un poco el cómo y un poco el por qué. El Señor Jesús, digamos que en lo que vemos en este capítulo de Isaías, no lo voy a leer porque si no se me acaba el tiempo del vídeo, pero lo podéis leer en las Biblias. El Señor Jesús habla de su humillación, de cómo fue menospreciado, algo que también recoge Filipenses en el capítulo 2. Habla de cómo Él llevó nuestros dolores. Él se hizo hombre y sufrió, padeció en sus propias carnes el dolor, la agonía, la muerte, no solo en él mismo, sino también al acompañar a otros que estaban en esa situación de agonía, dolor y padecimientos, como fueron los malhechores que estaban, por lo menos como en ese momento, muy claro, estaban junto a él en la cruz. Y en ese capítulo de Isaías, como también el resto de la Biblia, nos explica también algo del por qué. ¿Por qué? Para salvarnos. Porque Él padeció lo que nosotros merecíamos. El que no hizo maldad sufrió lo que nosotros merecíamos y ocupó nuestro lugar. Él lo hizo por amor, para salvarnos, pero a la vez también lo hizo para dejarnos un ejemplo, para que nosotros también pudiéramos entender de forma práctica cómo el Señor aborrece nuestra maldad, aborrece nuestra injusticia, pero a la vez nos ha dejado un camino que Él hizo primero y un camino en el que no estamos solos. El Señor, en muchas partes de la Biblia lo pone, está a nuestro lado. Él nos cuida y solamente con su ayuda es como podemos seguir adelante. Por lo tanto, yo quiero en esta mañana, quizá un poco, quería ser más alegre, pero es que no puedo. Pero sí quiero que pensemos que no estamos solos en esta situación, que el Señor nos ayuda, Él tiene sus propósitos, Él sabe todas las cosas y Él no nos deja de su mano. Pues que el Señor os bendiga y espero que pronto nos volvamos a juntar, no así,
que yo no estoy viendo otra cara que la mía y eso pues no es muy alentador. Y bueno, pues un beso a todos. Hola a todos, espero que estéis todos muy bien. El mensaje que os vengo a traer hoy está, está basado en las reflexiones que he estado haciendo esta semana sobre el confinamiento, y a mí el confinamiento me recuerda muchísimo a la historia de Noé. Noé está en una arca, todos conocemos la historia, con su familia, con animales, ¿no? Y no hay nadie más en la tierra. Y él verdaderamente está, no sale para nada, ¿no? Y está muchísimo tiempo. No solo 40 días y 40 noches, que es cuando, el tiempo de caer el agua, ¿no? De llover, sino que tienen que esperar a que se seque y todo. Y cuando termina, todo
Noé sale y adora al Señor, ¿no? Y me parece una historia muy completa que nos podemos reflejar de cierta manera en ella y podemos coger ideas y características de Noé y aplicárnoslas a nuestra propia vida. Noé es paciente, muestra muchísima paciencia y confianza plena en Dios y sobre todo muchísima dependencia en Él y también adora al Señor. Cuando todo acaba, pues pase lo que pase, el Señor es digno de adorar porque Él es bueno. Aunque hoy en día mucha gente se pregunta, bueno, ¿es Dios bueno? A lo mejor o no es lo suficientemente bueno o no es lo suficientemente poderoso y está este tema, ¿no? De ¿es Dios bueno? Y la respuesta es sí, rotundo, siempre sí. Jesús mismo dijo en Marcos 10:18, nadie es bueno sino solo Dios. Y bueno, testimonios de la bondad del Señor está por todas partes y infinitos salmos hablan de la bondad de Dios y de que debemos dar gracias al Señor por su bondad y que tenemos que alabar al Señor porque Él es bueno. Y la bondad de Dios es una característica intrínseca de Él, de su naturaleza. El Señor siempre es bueno, pase lo que pase, y a pesar de todo, Él siempre es bueno y actúa conforme a su justicia. Y no es un genio de la lámpara, ni alguien que nosotros podemos medir con nuestra propia vara de medir, y cuando las cosas salen como queremos es bueno y cuando no, no. Y a veces pecamos un poco de esto, pero el Señor es bueno siempre y en todo momento. En cuanto al sufrimiento que estamos pasando estos días, unas personas más que otras, y hay que reconocer que siempre hay sufrimiento, que esta vida está llena de sufrimiento, y hay personas que ya antes de esta enfermedad pues tenían muchos otros problemas, y pensamos en el tercer mundo y personas explotadas y pobres. Bueno, Paul Claudel dice: Jesús no vino a explicar el sufrimiento ni a eliminarlo, vino a llenarlo con su presencia. Me parece que es una frase que necesitamos escuchar y que es real, ¿no? El sufrimiento y la muerte y el llanto fue acabado en la cruz, pero aún no estamos en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva donde no hay más llanto. Estamos, como dice el reverendo Adrian McCartney, en una sala de partos, ¿no? La gestación ha sido terminada, ha sido culminado y consumado, pero para el nacimiento hace falta un parto, y estamos en estos gritos de desesperación y de dolor hasta el nacimiento de una tierra nueva y un cielo nuevo. Y el Señor está con nosotros a nuestro lado en medio del sufrimiento. Y es muy importante en estos momentos preocuparse por los enfermos, por los necesitados, por los vulnerables. Y Él fue el primero en preocuparse por estas personas, Jesús de Nazaret. Cuando leemos los evangelios, y Él estaba con estas personas marginadas de la sociedad y necesitadas, fue el primero en realmente preocuparse por ellos. Y nosotros los cristianos nos preocupamos porque Dios nos pide que le amemos a Él y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sabes? Cuando yo era pequeña no entendía muy bien qué era el prójimo, ¿no? Y luego dije, vale, es la gente que me rodea, ¿no? La gente que está a mi alrededor. Y sí, pero es mucho más. Y nuestro prójimo es mucho más que la gente que está a nuestro alrededor. Que es lo que vemos hoy, ¿no? Ay, cuánta solidaridad entre todos y qué buen país, y todo esto es lo que se ve en las noticias, y así en otros países dicen lo mismo, qué buenos que somos, la solidaridad que tenemos. Pero mi prójimo es mucho más que la gente que me rodea. Mi prójimo es esa mujer de la India que se arriesga a enfermar de esta horrible enfermedad al salir a la calle porque la alternativa es morirse de hambre. Hay gente que se arriesga para buscar comida, para trabajar, para conseguir dinero, porque la alternativa es morirse de hambre. Mi prójimo es ese niño explotado
que cose camisetas para que las venda un señor poderoso occidental. Mi prójimo son esas personas de África que algunos señores también poderosos sugieren que los tratemos como cobayas y experimentar con ellos como si fueran otra cosa que personas. Mi prójimo es esa mujer engañada y explotada por orden de otro señor poderoso. Nuestros prójimos están más allá que la gente que nos rodea y debemos actuar. Si estas personas que he mencionado enferman, a nadie le va a importar, a nadie de estos, gente poderosa del mundo de hoy en día, ni siquiera a nuestros vecinos. Cuando la gente no es como nosotros, a veces nos ignoramos y no somos tan solidarios. Si estas personas enfermas, a nadie le va a importar. Y ya vienen sufriendo mucho y a nadie les ha importado. Pero si estas personas enferman de coronavirus, a nadie les va a importar. Pero nuestro Señor nos dice que a nosotros sí que nos va a importar, porque nosotros les amamos. Y tenemos que hacer todo lo que está en nuestra mano para protegerles, darles voz mediante la oración y la acción. Dice C.S. Lewis, cuando hay que soportar el dolor, un poco de coraje ayuda más que mucho conocimiento, un poco de simpatía humana más que mucho coraje, y el más mínimo tinte del amor de Dios más que todo. Tenemos que mostrar este amor del Señor a todas estas personas que la sociedad ignora. Estas personas están sujetas a un Señor poderoso, no a estos señores o señoras poderosas, estos señores blancos, un Señor poderoso blanco, rico y occidental, ¿no? Pero nosotros oramos para que el mundo se despoje de toda maldad, abra los ojos, deposite su carga sobre el verdadero Señor poderoso, Señor todopoderoso, que no es ni rico, ni blanco, ni occidental, sino que es Jesús de Nazaret, aquel que se preocupa por los que sufren y que no les ha dado la espalda, sino que le dio su propia vida por ellos y nos ha hecho ver que la muerte y la enfermedad no tienen la última palabra. Así que le pedimos al Señor que seamos como Noé, pacientes, completamente dependientes de Él y con espíritu de adoración en todo momento. Que seamos como los salmistas, reconociendo siempre la bondad de Dios y, por supuesto, que seamos un auténtico reflejo de nuestro Señor Jesucristo.
Bien, vamos a seguir con nuestro estudio del profeta Miqueas. En las últimas sesiones pudimos ver, en primer lugar, el contexto social del profeta Miqueas. Vimos el juicio de Dios, juicio que se anuncia como consecuencia del pecado. Y vimos también sus promesas, promesas que tienen su origen exclusivamente en la gracia y en la bondad divinas. Hoy nos vamos a centrar en las enseñanzas de Miqueas sobre nuestra forma de vivir, porque los profetas no se limitan a anunciar el futuro, sino que también sobre todo, son los portavoces de Dios que anuncian al hombre cómo debe enfrentar su vida a la luz de su relación con Dios. En ese sentido, hay varios pasajes que son muy relevantes en el libro de Miqueas, pero quizás el más contundente de todos sea el que encontramos en el capítulo 6, los versículos del 6 al 8. Dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El texto debió de resultar sorprendente para los primeros receptores, porque la ley de Dios prescribía que para presentarse delante de Dios había que aportar precisamente sacrificios y holocaustos. Las palabras de Miqueas casi parecen un eco, y seguramente lo son, del texto de Deuteronomio 16:16, donde dice: 3 veces cada año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. La ley de Dios prescribía la manera en que el hombre se debía de presentar ante Dios para adorar, y de esta manera era con holocaustos, con becerros de un año, con carneros, con aceite y con grano. Tenéis los textos en el documento adjunto donde podéis comprobar esas citas de las que seguramente se está nutriendo el profeta Miqueas. Estas ofrendas que se presentaban ante Dios eran un medio de gratitud, un medio de adoración y también una representación gráfica de la expiación, pues apuntaban de manera anticipada al sacrificio de Cristo. El problema es que en los días de Miqueas se habían convertido en mera expresión religiosa, una forma de ganarse la aprobación divina y saldar, por decirlo así, las obligaciones espirituales. Las religiones desde siempre se han concebido como una manera de tener contenta a la divinidad y asegurarnos de conseguir su favor y evitar su venganza. Las religiones antiguas, las religiones de la antigüedad, no tenían contenido ético. A los dioses no les importaba si el hombre hacía el bien o el mal. Después de todo, los dioses eran tan corruptos como los hombres. A las divinidades simplemente les importaba si los hombres se preocupaban de ellos, si les daban puntualmente sus ofrendas, si les honraban, si presentaban sus sacrificios. Si tú cumplías con tus obligaciones religiosas, pues ya habías ganado el favor de la divinidad y ya podías seguir viviendo tranquilamente a tu manera, pues habías evitado su venganza. Eso se introdujo en el judaísmo de los días de Miqueas y lamentablemente hay que decir que también en el cristianismo posterior. Tenemos muchísimos ejemplos, quizá el más contundente sea el ejemplo de las bulas de los días de Martín Lutero, un documento que se vendía por dinero y que era una licencia para anular las consecuencias de los pecados. Pero de algún modo esto sigue vigente hoy en día. Acabamos de pasar la Semana Santa y si no fuera por el confinamiento nuestras calles se hubieran llenado de procesiones, de rituales, de emoción, ¿verdad?, de adoración, de fervor religioso. Pero luego, al cabo de 1 o 2 semanas, la pregunta es: ¿dónde está la religiosidad de todos estos devotos? El problema es que la religión evangélica no está exenta de caer en la misma trampa. A lo mejor no con el dinero, al menos en los sectores menos extremistas. Y puede que tampoco con las ceremonias, aunque últimamente la verdad es que se puede ver de todo. Pero lamentablemente, para muchos, la fe evangélica consiste simplemente en acudir regularmente a cultos, con cuidadosa puesta en escena, con emotivos cantos, con entretenidas y breves predicaciones y, como mucho, levantar la mano ante algún conmovedor llamamiento. Una fe de contenido religioso que se basa en creencias, es cierto, pero creencias meramente intelectuales que se alimentan de emociones y que no tienen ningún tipo de consecuencias prácticas en nuestra vida cotidiana. Y eso no es lo que pide Dios del hombre.
las demandas de Dios son mucho más prácticas. Es precisamente cuando somos tentados a convertir nuestra fe en un mero acto religioso, cuando la pregunta del profeta Miqueas vuelve a cobrar relevancia. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Justicia es la manera de proceder conforme a la ley de Dios, especialmente en lo que se refiere a las relaciones justas de los unos con los otros. Misericordia es la actitud que no puede dejar de responder a las necesidades de los demás, especialmente de los más desfavorecidos. Humildad es esa actitud que sabe que por mucho que se esfuerce, uno está muy lejos de poder ser agradable a Dios y que por ese motivo lo único que podemos hacer es entregarnos sin reservas a su misericordia. Esto es lo que pide Dios de nosotros: obediencia a su palabra, compromiso con la justicia, bondad para con el prójimo y humildad ante su persona. En otras palabras, las palabras que Jesús tomó de otro de los profetas: misericordia quiero y no sacrificio. Nuestros cultos, nuestras predicaciones, nuestras canciones no tienen ningún valor, insisto, ningún valor, si no están respaldados por una vida justa, humilde y misericordiosa. Tal y como dice Pablo en Romanos 12, y con esto termino: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que el Señor nos bendiga. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20.